¿Se ve mi pantalla, doctor? Perfectamente, se ve y se escucha bien. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Julio Daniel Alvarado, del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Regional de Huacho, de la Universidad Cayetana Heredia. Bueno, esta tarde se me ha encomendado hablar sobre el ultrasonido Doppler arterial de los miembros inferiores. Y bueno, vamos a empezar. Los puntos a tratar para esta tarde. Tenemos para empezar los objetivos, algunas generalidades, anatomía arterial de los miembros inferiores y, bueno, las modalidades de Doppler arterial normal y patológico en los miembros inferiores. Finalizamos con las conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces, como objetivos, fundamentalmente vamos a describir y analizar las características más importantes del ultrasonido Doppler, la modalidad arterial en los miembros inferiores. Vamos a conocer y comprender un poco más la utilidad del estudio Doppler en la toma de decisiones terapéuticas en pacientes con enfermedad arterial periférica. Y de algún modo vamos a contribuir a disminuir el uso innecesario de procedimientos invasivos para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica y en el seguimiento de los pacientes con este tipo de patologías oclusivas. Entonces, como generalidades, debemos recordar que las arterias periféricas pueden afectarse por diversas patologías, ya sea de índole aterotrombótica o no aterotrombótica, ¿no? Dentro de las no aterotrombóticas tenemos otro tipo de patologías que pueden generar estenosis, ¿no? Como por ejemplo problemas en la musculatura, ¿no? de las arterias. Entonces, en general, la enfermedad arterial periférica es una patología muy importante, es una de las más comunes, ¿no? Dentro de lo que respecta a la parte de las enfermedades vasculares periféricas, y que es una de las, una de las áreas en donde más los especialistas nos derivan pues a los pacientes para poder hacerles una valoración adecuada y poder definir su conducta diagnóstica y terapéutica. La enfermedad arterial periférica aterotrombótica condiciona estenosis y oclusión. Estenosis, que es la reducción del área por donde circula la sangre, específicamente en este caso en las arterias, y la oclusión definida como el completo cierre, ¿no? de la luz del vaso. Entonces, esto va a hacer que el flujo sanguíneo disminuya, ¿no? Hacia las extremidades, con consecuencias que van a depender del origen y de la enfermedad de fondo, ¿no? Las extremidades inferiores son afectadas con mayor frecuencia en este tipo de patología de la enfermedad arterial periférica, llegando hasta un 90%, ¿no? de las, digamos, de toda la parte de enfermedad arterial periférica. Se estima que un 16% de la población europea y americana tiene enfermedad arterial periférica, ¿no? Es una prevalencia bastante considerable. Entonces, para el diagnóstico, a través de los estudios por imágenes, disponemos de, por ejemplo, angiografía por sustracción digital, angiotomografía, angioresonancia y la ecografía Doppler. En esta tarde nos vamos a centrar en lo que es ecografía Doppler. Entonces, la ecografía Doppler de las arterias periféricas es una técnica no invasiva que permite evaluación morfológica y hemodinámica. Eso es importante porque en un solo examen, que no es invasivo, que tiene un costo relativamente bajo y que está accesible a la mayoría de la población, vamos a poder hacer una valoración bastante útil, bastante significativa, desde el punto de vista anatómico y funcional de lo que es la vasculatura arterial, en este caso periférica de los miembros inferiores. Entonces, en cuanto a la anatomía, brevemente, para recordar, ¿no? En realidad todo empezaría a nivel de la aorta abdominal, infrarrenal, que luego se va a bifurcar en las dos ilíacas primitivas, ¿no? Luego estas, a su vez, las ilíacas comunes o primitivas se van a ramificar en lo que son la ilíaca externa, ¿no? Y la ilíaca interna, que se va a ir hacia la parte visceral. La ilíaca externa, ¿no? Va a cruzar el ligamento inguinal y se va a transformar en la arteria femoral común.
La arteria femoral común, a su vez, se va a dividir, ¿no? Y va a continuar en lo que es la rama femoral superficial y la rama femoral profunda. La femoral superficial va a continuar su recorrido, ¿no? Hacia la parte medial, ¿no? Y a nivel del conducto aductor o canal de Hunter, ¿no? Que está adyacente a lo que es el músculo aductor mayor, lo va a atravesar y se va a dirigir desde la región anterior hacia la posterior y se va a convertir en la arteria poplitea. ¿No? En este otro gráfico también lo podemos ver. La femoral común da la rama femoral superficial, la femoral profunda, que se ubica de manera posterolateral y se va hacia, digamos, hacia las cavidades más profundas, ¿no? Y bueno, vemos nuevamente cómo la arteria femoral superficial se hace hacia posterior, se convierte en poplitea, ¿no? Acá tenemos los arcos arteriales de la rodilla. Y luego, posteriormente, vamos a analizarlo mejor en los siguientes gráficos, cómo continúa la arteria poplitea en el tronco tibio peroneo y las tibiales. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Y ya luego de haber atravesado el hiato aductor, canal de Hunter, hiato aductor, la femoral superficial se convierte en arteria poplitea, ¿no? Justo en el hueco popliteo, va a dar esas ramas laterales hacia los arcos arteriales de la rodilla, y luego, fundamentalmente lo que vamos a tener en cuenta vendría a ser que esta arteria poplitea, ¿no? Va a dar este tronco tibio peroneo, ¿no? Se va a dividir antes va a dar la arteria recurrente tibial anterior, que luego va a atravesar la membrana interósea, y hacia el aspecto anterior va a dar lugar a lo que es la arteria tibial anterior, ¿no? Que discurre de manera longitudinal y se dirige desde lateral hacia la región anterior de lo que es la pierna, ¿no? Entonces, y luego finalmente esta arteria tibial anterior va a dar origen a lo que son la arteria pedia, ¿no? En el arco dorsal del pie. Y en la parte posterior, luego de dar origen a la arteria tibial anterior, va a continuar el tronco tibio peroneo, que a su vez se va a dividir en lo que es la arteria tibial posterior y en la arteria peroneo. La arteria tibial posterior se va hacia el aspecto más medial, ¿no? De lo que es el malleolo medial, y va a dar lugar a lo que es la arteria plantar medial, ¿no? Como lo podemos ver en este otro gráfico, que a su vez va a seguir sus ramificaciones hacia las ramas más distales digitales. Esto básicamente para tener en cuenta lo que vamos a evaluar cuando estemos frente a lo que es las diferentes modalidades del Doppler arterial de miembros inferiores. Entonces, ¿cuáles son las utilidades de este Doppler vascular, arterial, periférico? El flujo sanguíneo nos permite valorar, ver, de algún modo cuantificar el flujo sanguíneo por medio de la medición del movimiento de los glóbulos rojos y basados también pues en los principios del Doppler, ¿no? Del ultrasonido Doppler, que ya hemos venido estudiando en sesiones anteriores. Nos permite también valorar la permeabilidad vascular, el sentido de los flujos, ¿no? La presencia o no de estenosis, y si son significativas o no, la resistencia vascular distal, y también nos permite ver si es que, dependiendo en algunas lesiones, podemos encontrar vascularidad o no, lo cual es importante, ¿no? Sobre todo en lesiones de tipo tumoral. El Doppler vascular tiene estas tres modalidades: el Doppler color, el Power Doppler y el Doppler espectral. Cada una de ellas tiene sus cualidades, sus ventajas y sus desventajas. En el caso del Doppler color, fundamentalmente lo que vamos a valorar es la presencia o no del flujo, ¿no? Dependiendo de si los vasos se pintan, ¿no? Y también dependiendo del color con el que se pinten, vamos a poder analizar la dirección del flujo, ¿no? Si se acerca o se aleja al transductor, eso nos va a dar una idea de cómo está la dirección del flujo. Y también nos va a hablar sobre la velocidad del flujo dependiendo de la intensidad con la que se pinten, ¿no? Estos vasos. Porque cuando los eritrocitos van a cierta velocidad, van a reflejar una intensidad del color en esta modalidad de Doppler,
¿no? Entonces, mientras más intenso sea el color, nos va a hablar, pues, de una mayor velocidad, ¿no? Sobre todo en el lado del que se acerca, ¿no? En la barra de color. Entonces, por ejemplo, en el lado rojo, mientras más anaranjado amarillo se vuelva, significa que la velocidad es mayor. Entonces, también nos da el Doppler Color una idea de lo que es la velocidad del flujo. En cambio, en el Power Doppler, fundamentalmente, es una modalidad que se basa más en lo que es energía, en fuerza, ¿no? Entonces, no tanto nos sirve para ver direcciones de flujo, porque solo trabaja con un solo color, ¿no? Que se va haciendo cada vez más intenso, ¿no? Más bien nos sirve para detectar, ¿no? Es, por llamarlo de algún modo, más sensible a los movimientos que producen los eritrocitos. Por lo tanto, es una modalidad que nos va a ayudar a detectar flujos más lentos, más débiles o de menor intensidad. Sin embargo, pierde capacidad para detectar dirección de flujo. Tampoco mide velocidad. Esa es una de sus desventajas. Otra de sus ventajas es de que no depende tanto del ángulo de insolación, ¿no? Entonces, a diferencia del Doppler color. Y bueno, básicamente nos sirve para ese tipo de, digamos, de necesidades, ¿no? En algunos casos, cuando los flujos sean muy pequeños, muy débiles, a veces no son tan evidentes en el Doppler color, ahí nos vamos a apoyar en el Power Doppler. Y el Doppler espectral, pues, que nos hace la gráfica, ¿no? La gráfica de la morfología de los espectros de cada una de las diferentes arterias que nosotros debemos estudiar y analizar cuando nos piden un Doppler arterial de miembros inferiores. Entonces, esta modalidad es más cuantitativa, ¿no? Porque está en función del tiempo y describe las curvas de las velocidades pico, ¿no? Tanto sistólicas y en el momento de la diástole también. Entonces también nos va a ayudar a detectar presencia y dirección de flujo, ¿no? Porque hay una línea de base, tiene un lado positivo, un lado negativo, y eso nos va a ayudar, al igual que el Doppler color, a definir direcciones de flujo, ¿no? Y bueno, este es más cuantitativo, el Doppler es más que todo cualitativo, ¿no? Que solamente nos basábamos en intensidad del color. Mientras que Doppler sí nos da números, ¿no? Nos da números, nos da velocidades, las cuales nos van a permitir también correlacionar índices. Y finalmente las características del flujo, ¿no? Si es un flujo de alta, de baja resistencia, ¿no? Eso nos va a ayudar también. En ese aspecto nos va a ayudar el Doppler espectral, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo, pues, ¿no? Como estas arterias femorales en el Doppler color, vemos, ¿no? Cómo van cambiando la intensidad de sus velocidades. En estas dos imágenes de abajo tenemos la parte del Doppler espectral, vemos cómo se grafican, ¿no? En el momento en el que cambia el color, también cambia la dirección, ¿no? Del lado negativo pasa hacia el lado positivo, ¿no? Probablemente porque se le ha puesto a invertir, se le ha dado a invertir al flujo. Entonces, esto de acá es el Doppler espectral, que grafica las ondas, que grafica los espectros de las velocidades y sus frecuencias, ¿no? El Doppler color, que nos va también a dar la dirección, si se acerca o se aleja del flujo, y el Power Doppler, ¿no? En esta otra imagen de la derecha, solamente estamos viendo un solo color, por ejemplo, esta es una sección transversal de una arteria poplitea, en donde en esta región más excéntrica hay un trombo, hay un coágulo, ¿no? Y era un paciente en el que no había no se podía definir muy bien con el Doppler color, y se utilizó el Doppler, el Power Doppler para poder definir el flujo de sangre. Bueno, continuando con las modalidades, se utilizan estos términos en cuanto a lo que es el Doppler vascular, y se habla del término dúplex cuando en la imagen ecográfica juntamos la parte de la imagen anatómica bidimensional o en modo B, en tiempo real, con el Doppler espectral, con el espectro de las ondas, ¿no? Una vez que hemos ya
configurado todos nuestros parámetros, y obtenemos esta imagen, ¿no? Con el espectro y la imagen anatómica en modo B. A eso se le conoce o se le define como dúplex. Y un término ya menos usado, pero que también aparece, es el triplex, que vendría a ser este mismo dúplex, pero agregándole la imagen del Doppler color, ¿no? Entonces tenemos la imagen en modo B con el Doppler color y el Doppler espectral. A eso se le llama triplex. En cuanto a la técnica exploratoria, debemos tener en cuenta que en estos casos, y sobre todo a partir ya de lo que es la arteria femoral común, debemos utilizar transductores lineales de alta frecuencia, ¿no? Se recomienda entre 7 y 12 MHz los más adecuados, ¿no? Para evaluar las arterias a un nivel infrainguinal, ¿no? Ya femoral común. Para el segmento aorto-ilíaco, sin embargo, el transductor convexo es el ideal, ¿no? Porque, bueno, obviamente se encuentra en planos más profundos, y en ese caso necesitamos de frecuencias menores para obtener una mejor profundidad. Antes de iniciar la exploración, debemos configurar adecuadamente nuestro equipo, nuestros parámetros, ajustar nuestro PRF. Se menciona que debería estar aproximadamente entre 2 y 3.5 kHz. Nuestro ángulo de disoniación Doppler, ¿no? Que sabemos que debe ser menor de 60 para que nos refleje un valor más real de lo que son las velocidades, ¿no? Los filtros, la ganancia, el volumen de muestra, la caja de color, todo ello debemos configurarlo adecuadamente. En el caso de los filtros y la ganancia, fundamentalmente para definir mejor la resolución de la imagen, ¿no? Que es muy importante al momento de evaluar flujos, al momento de evaluar velocidades y al momento de evaluar direcciones de flujo. Entonces, en el modo B, lo que básicamente vamos a analizar es en el corte axial y en el corte longitudinal, anatomía y relaciones anatómicas. Algunas variantes anatómicas en cuanto a lo que son las ramificaciones, vasos colaterales, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente, identificación de placas calcificadas o de trombos, ¿no? Para eso es suficiente utilizar el modo B y analizar, ¿no? Cómo está el complejo íntima media, cómo se comporta los bordes de estos vasos, ¿no? Si hay ramas colaterales, etc. Entonces, muchas veces desde que ponemos el modo B ya podemos identificar las placas, ¿no? O podemos identificar alguna deformación, alguna saculación o algún aneurisma, ¿no? Entonces es importante el modo B. En cuanto al Doppler color, bueno, por convención, en la caja de color, todo lo que se acerca al transductor se dice que tiene que ser el lado rojo, ¿no? El lado rojo debe estar configurado para que nos indique toda dirección que se acerque al transductor. Debemos ajustar la ganancia y la persistencia del color, ¿no? Para asegurarnos, pues, de que sea un flujo continuo. Debemos ajustar el tamaño y la orientación de la caja de color y tener en cuenta, ¿no? Si a veces por comodidad, ¿no? Y dependiendo de la disposición o cómo discurre el vaso, a veces es necesario invertir la caja de color para trabajar con mayor comodidad del Doppler espectral, ¿no? Y que no nos aparezcan ondas por debajo de la línea de base, sino por encima. Debemos ajustar nuestra escala, para eso trabajamos con nuestra frecuencia de repetición de pulsos, el PRF, y los filtros que junto con la ganancia nos van a ayudar a definir mejor la resolución de nuestras imágenes. El Doppler espectral también es importante ajustar el PRF, ¿no? Para evitar el artefacto del aliasing. Debemos vigilar nuestro ángulo Doppler, nuestro ángulo de disoniación, que debe ser menor a 60 grados. Debemos depurar espectros, algunos espectros que más bien interfieren, ¿no? O pueden opacificar la calidad de nuestras imágenes, y para eso, como les había mencionado, debemos ajustar los filtros y la ganancia, ¿no? En el caso del dúplex, se dice que es, digamos, la imagen ideal para poder hacer las mediciones de las velocidades, ¿no? También se puede hacer en triplex con el color, pero se menciona de que cuando utilizamos el triplex,
se sacrifica un poco la resolución, ¿no? Y la capacidad de poder cuantificar adecuadamente los espectros y, por ende, algunas de las velocidades. Entonces, lo ideal es hacerlo en dúplex. O sea, solamente con la imagen anatómica en modo B y el Doppler espectral. Y finalmente nos va a permitir también cuantificar la velocidad, ¿no? Cuantificar velocidades gracias al Doppler espectral. La técnica exploratoria, fundamentalmente, tenemos que hacer que nuestro paciente se recueste, ¿no? Y en el miembro que vamos a estudiar, tenemos que hacer una rotación externa de la cadera, con una semiflexión de la rodilla y una rotación externa de la pierna. Entonces, en general deberíamos iniciar desde lo que son las femorales comunes, ¿no? A nivel del canal inguinal. Sin embargo, en algunos casos, cuando ya vemos que hay un flujo alterado a ese nivel, debemos hacer la comparación con el otro miembro, y si vemos que también hay alteración, ya debemos ir hacia la parte más proximal, ¿no? Hacia la parte de las ilíacas, incluso iniciar desde lo que es la aorta infrarrenal, ¿no? Porque podría haber compromiso a ese nivel. De lo contrario, iniciamos desde la femoral común, ¿no? Y vamos descendiendo siguiendo su recorrido, ¿no? Como muestran acá las imágenes, ¿no? Cómo está recostado nuestro paciente. En el caso de esta imagen C, vemos que ya llegó a la región poplitea. Para el análisis, para el estudio de la región poplitea, de la arteria poplitea, se menciona que puede ser en decúbito supino o en decúbito prono. Si es en decúbito supino, podemos hacer que el paciente, bueno, rote un poco más, ¿no? La pierna y tener este acceso, ¿no? Como se muestra en la imagen C. Pero también podríamos hacerlo en decúbito prono, y de esa manera también analizar, ver, ¿no? El recorrido y el flujo de la arteria poplitea. Y en esta imagen D, como estamos viendo, ya estamos ya en la región de la tibial anterior, ¿no? Acá estamos viendo ya el recorrido, ¿no? De lo que es la tibial anterior y la tibial posterior, ¿no? Como más o menos como es el abordaje en función a las posiciones de nuestro paciente. El espectro arterial normal en los miembros inferiores es de esta manera, ¿no? Es un espectro trifásico. Fíjense cómo es la morfología de las ondas, ¿no? Tenemos una primera onda que es mucho más aguda, mucho más alta, y esta onda pues corresponde a lo que es el pico sistólico o al momento en que el corazón está en sístole, ¿no? Luego tenemos una diástole temprana en donde hay un pequeño reflujo, ¿no? Y es básicamente por la resistencia periférica, que es normal en los vasos arteriales periféricos. Y luego tenemos una fase de diástole un poco más avanzada en donde ya el flujo se vuelve a hacer anterógrado, ¿no? De proximal hacia distal, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta que en estos espectros, o en este espectro de las ondas, de los vasos arteriales, de miembros inferiores, fíjense que la morfología básicamente tiene esta disposición lineal, ¿no? De la periferia están concentrados digamos, la parte brillante, la parte de la velocidad, la parte del movimiento de los eritrocitos, y hacia la parte central vemos que no hay espectro, y eso corresponde pues al espectro normal de las arterias, ¿no? Cuando vamos a ver en algunas alteraciones, esta zona de acá también está brillando, ¿no? Y eso nos habla ya de cierta alteración, a pesar de que conserve la morfología trifásica. No, esta es la morfología normal de un vaso arterial periférico. Entonces, bueno, como les había dicho, es trifásico, con un golpe ascendente agudo, un golpe sistólico con pico, luego viene la diástole temprana con inversión del flujo y el componente diastólico tardío con el flujo hacia adelante, como les había dicho. También pueden haber espectros bifásicos que podrían considerarse normales, pero cuando ya hay una transición clara, cuando al inicio vemos que hay un flujo trifásico que luego cambia a bifásico,
entonces ya estaríamos frente a una alteración, ¿no? Generalmente en las personas mayores de 50 años, la morfología bifásica puede ser considerada normal. Entonces, anteriormente se hablaba de espectro trifásico, ahora en general cuando no es monofásico, ¿no? Cuando no hace estas deflexiones. Trifásico significa que hace una deflexión por encima de la línea de base, luego hace otra deflexión por debajo de la línea de base y una tercera deflexión por encima de la línea de base. Si no hubiera esta tercera, por ejemplo, sería un bifásico. Y si solamente estuviera todo hacia arriba, sería un monofásico. Entonces, anteriormente se hablaba de bifásico, trifásico, ahora a todo lo que no es monofásico se le llama multifásico. Entonces, el espectro arterial multifásico, que en este caso es trifásico específicamente, tiene una alta velocidad en el componente sistólico, que corresponde, como les había mencionado, a la contracción ventricular. Luego viene un flujo reverso de baja velocidad, dado de que la resistencia periférica es alta, ¿no? Y como la resistencia periférica es alta, el flujo se invierte, ¿no? Y entonces por eso aparece debajo de la línea de base. Y luego viene el pico anterógrado en la diástole tardía, ¿no? Que es gracias a la elasticidad de las paredes arteriales. Y por eso se describe este espectro característico de una arteria periférica. Bueno, y básicamente para mostrarles cómo son los espectros arteriales normales, ¿no? Desde la aorta hasta la pedia. Como pueden ver, todos son trifásicos, ¿no? Todo es trifásico la ilíaca, la femoral, la popltea, la tibial, la pedia. Lo único que va a ir cambiando son las intensidades, las velocidades y los tamaños de los espectros, ¿no? Por consiguiente, vemos que en la aorta es un espectro mucho mayor, luego va disminuyendo conforme se va ramificando la ilíaca, la femoral, la popltea, la tibial y la pedia, ¿no? Pero todos conservan su morfología multifásica, ¿no? Eso es lo importante que debemos analizar cuando hagamos los Doppler, en este caso específicamente el Doppler espectral, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería mostrar en esta imagen. Factores que influyen, es importante esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en la morfología de las ondas y por lo tanto en los espectros? La función de la bomba cardíaca, ¿no? No es lo mismo un paciente, pues, sano, atlético, o que realice ejercicio de manera regular versus un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? La función de la bomba influye muchísimo en lo que es la morfología, dado de que la contracción ventricular es, como habíamos visto, la que define el primer pico de la onda multifásica, ¿no? Entonces, si la bomba no funciona bien, se va a alterar ese primer pico, ¿no? Se va a alterar la morfología, por lo tanto, del espectro arterial periférico. La función valvular también es importante, dado de que si las válvulas son incompetentes, pueden haber reflujos, ¿no? Regurgitaciones que van a alterar también la morfología de estas ondas. La enfermedad proximal a la extremidad, ¿no? Si hay alguna placa, si hay algún proceso inflamatorio, si hay algún trombo, etcétera, se va a alterar también la morfología del vaso que está distal a ese problema, ¿no? Dado de que el flujo ya no va a pasar adecuadamente por esa obstrucción. Y por lo tanto se va a alterar el espectro del vaso que esté distal a esta obstrucción. Por eso se habla enfermedad proximal a la extremidad, ¿no? Si, por ejemplo, hay una alteración en la aorta infrarrenal, se va a alterar el espectro de la femoral común, de la femoral superficial, y etcétera, todas las demás, ¿no? Y así. La forma de los vasos, si los vasos son tortuosos, si los vasos son, si hay colaterales, etcétera, eso también va a alterar la forma de la morfología de las ondas. Y bueno, la resistencia periférica, ¿no? Que puede ser por inflamación, polineuropatías, aumento de la temperatura, vasoespasmo, los síndromes compartimentales, ¿no? Cuando hay accidentes, traumatismos, fracturas, etcétera. Todo eso va o puede alterar la morfología de los espectros. Por lo tanto, las velocidades, las direcciones, ¿no? El Doppler espectral se va a alterar cuando ocurra cualquiera de estas situaciones. Entonces acá les muestro una tabla para más o menos tener una idea general de cómo son las velocidades picosistólicas, ¿no?
y también los diámetros arteriales promedio, ¿no? Estos son promedios, valores referenciales, ¿no? Por ejemplo, que se hicieron en ecografías dúplex en 55 personas sanas, y más o menos, pues, por ejemplo, en la ilíaca externa obteníamos una velocidad de 119 centímetros por segundo, más o menos 22, entonces son sus desviaciones estándar, ¿no? Y vemos cómo, de manera normal, conforme se va ramificando, conforme se va haciendo más pequeña la arteria, se va llegando más hacia distal, las velocidades van disminuyendo, ¿no? Y lógicamente también los diámetros, ¿no? Porque ya son ramificaciones. Pero básicamente son valores referenciales, ¿no? A tenerlos en cuenta, sí, pero lo que fundamentalmente debemos tener en cuenta son las relaciones, ¿no? Sobre todo cuando ya veamos lo que son las estenosis, los procesos obstructivos, debemos tener muy en cuenta cuáles son las relaciones de las velocidades picosistólicas en la estenosis y en el vaso que está antes del estenosis. Eso lo vamos a ver más adelante. Nuevamente acá les muestro otro, en donde ya considera desde la aorta infrarrenal, ¿no? Sus diámetros, sus velocidades picosistólicas, ¿no? Y vemos que en el caso de la aorta es un poco menor, en la ilíaca común aumenta, en la ilíaca externa aumenta, se mantiene parecida a lo que es la femoral común, y luego comienza a disminuir nuevamente, ¿no? Entonces, básicamente, para tener una idea general de cómo se comportan las velocidades en estas arterias. Ahora, dentro de los criterios Doppler para la clasificación del grado de estenosis, esto es importante, ¿no? Esto es muy importante, poder correlacionar lo que son los grados de estenosis con las velocidades picosistólicas y sobre todo con los índices de velocidad, lo que les había mencionado hace un momento. Es importante definir en lo que es el índice de velocidad. Cuando hay un proceso obstructivo arterial, nosotros debemos, hay un comportamiento, ¿no? Característico en los flujos y en las velocidades, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso obstructivo, en la luz de la estenosis, por llamarlo de algún modo, la velocidad va a aumentar, ¿no? Entonces, va a aumentar con respecto a la parte preestenótica, y ese cociente, esa relación, ¿no? Entre la parte estenótica, entre la parte preestenótica, nos va a definir el índice de velocidad. Y ese índice de velocidad se va a correlacionar con los porcentajes del grado de estenosis, ¿no? Y lo que fundamentalmente nos interesa es cuando la estenosis es clínicamente significativa, o sea, estamos hablando cuando es mayor de un 75%, ¿no? Y eso se correlaciona con un índice de velocidad mayor de 4. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, en mi área de estenosis, mi velocidad en el área de estenosis es 400 centímetros por segundo, y en mi área preestenótica es 100 centímetros por segundo, si yo hago la división, eso me va a salir 4. Significa que con ese cociente de velocidad yo estaría concluyendo, ¿no? Que estaría frente a un grado de estenosis mayor al 75%, o sea, clínicamente significativa, ¿no? Otro punto que debemos analizar es cuál es la morfología de la onda, si es trifásica, ¿no? Vemos que cuando el grado de estenosis es menor de 20, se mantiene la morfología trifásica con una velocidad picosistólica normal. Cuando va de 20 a 49, aún todavía se mantiene la morfología trifásica, se sigue conservando la velocidad picosistólica, ¿no? Y cuando ya va de 50 a 75 ya se comienza a alterar, ¿no? Se comienza a alterar el espectro, pasa a ser monofásico y ya se reduce la velocidad picosistólica, ¿no? Y cuando ya es mayor de 75, ¿no? La clínicamente significativa ya es un espectro completamente alterado, ¿no? Con una mayor reducción de la velocidad picosistólica, ¿no? Y vemos pues que en el grado final, cuando hay una oclusión completa, ¿no? Hay una mayor amortiguación, hay ausencia de flujo, y bueno, es una onda completamente alterada, que bueno, primero da la configuración del famoso tardus parvus, y luego ya hay ausencia de flujo, ¿no? Pero fundamentalmente lo que debemos recordar es este índice de velocidad,
¿no? Que cuando es mayor de 4 se correlaciona con un grado de estenosis mayor de 75%, clínicamente significativo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ese ratio que les estaba explicando, ¿no? Entonces acá tenemos en esta imagen, ¿no? Este vaso arterial, ¿no? Está describiendo un flujo laminar normal, ¿no? Y en este punto estamos viendo hay una placa de ateroma, ¿no? Que está produciendo esta estenosis. Entonces, cuando hay una estenosis, lo que les explicaba hace un momento, la velocidad aumenta, ¿no? La velocidad aumenta, disminuye la presión y todo eso para mantener un flujo constante, ¿no? Entonces, cuando la velocidad aumenta, nosotros debemos definir cuál es el porcentaje de estenosis. Y para eso es que nos basamos en este cociente, en este ratio de velocidades picosistólicas, en el sitio de estenosis máxima, ¿no? Que vendría a ser aquí, donde está señalando la flecha, sobre el sitio de preestenosis, ¿no? Antes de la estenosis, ese sería el divisor. Entonces, medimos la velocidad en este nivel, ¿no? Y la dividimos en el sitio de la preestenosis, la otra velocidad. Y al hacer ese cociente, obtenemos este índice de velocidades, ¿no? Que cuando es menor de 1.5 es normal, cuando va de 1.5 a 2, ya esto es una correlación menor a 49%, esto es una manera más práctica de recordarlo. Cuando va de 2 a 4, correlaciona con 50-75%, ¿no? Y como les había dicho en la imagen, en el esquema anterior, cuando ese índice es mayor de 4, o sea, cuando la velocidad en el sitio de estenosis máxima es el cuádruple o más que la velocidad en el sitio preestenótico, correlaciona con un porcentaje de estenosis mayor al 75%, que es clínicamente significativo. Cuanto a las directrices para interpretar los espectros de la enfermedad arterial periférica, debemos, esto es importante porque ya se correlaciona con la parte clínica, ¿no? Los índices de presión arterial, ¿no? El índice brazo-tobillo, el índice brazo-pie, ¿no? Y vemos cómo cómo se correlaciona también con el espectro Doppler, ¿no? Entonces, en este primer nivel, vemos que cuando el índice está mayor, por encima de 1.4, un índice alto, generalmente corresponde con calcificación del vaso, ¿no? En este caso, del vaso tibial, y en el caso del pie vendría a ser del vaso pedio. Aunque acá dice que no está afectado, también se ha descrito que cuando hay alteración en el índice brazo-pie, puede también deberse a calcificación del vaso, ¿no? Y vemos cómo está un poco alto el pico sistólico, ¿no? Entonces, esa es la morfología que correlaciona con el vaso calcificado. Ahora, el índice que va de 0.9 a 1.4, ese es, digamos, lo normal, ¿no? En el caso del índice brazo-tobillo. En el índice brazo-pie, mayor de 0.6. Y aquí tenemos los rangos, ¿no? Cuando ya tenemos enfermedad arterial periférica, tanto para el índice brazo-tobillo como para el índice brazo-pie. Y vemos cómo ya comienzan a alterarse más las morfologías de los espectros, ¿no? Y cómo el espectro multifásico comienza ya a convertirse en un espectro monofásico de alta resistencia, y aquí al final ya es un espectro monofásico del tipo tardus parvus, cuando ya la obstrucción es severa, ¿no? En el caso del índice brazo-tobillo, cuando es menor de 0.5 y menor o igual, y en el caso del índice brazo-pie, menor de 0.11 según esta bibliografía. Ya tenemos ahí una obstrucción severa que se evidencia en el Doppler espectral como una onda tardus parvus. Ahora, con respecto a lo que significa el compromiso de estenosis, perdón, ya. Las velocidades picos sistólicas, como les había mencionado anteriormente, digamos, son la base para poder nosotros definir y para nosotros poder analizar el grado de estenosis.
Y más que el valor absoluto, como les había mencionado, es el ratio, es el cociente de velocidades en el lugar de máxima estenosis con el lugar preestenótico. Entonces, cuando nosotros analizamos el flujo laminar, el flujo de un vaso, vemos pues que en este primer sector el flujo está normal, no hay ningún proceso, ninguna lesión, ninguna placa que nos ocasione obstrucción, y vemos pues cómo nuestro espectro, nuestra onda arterial, mantiene su morfología habitual, ¿no? Multifásica, y está dentro, pues, del rango, digamos, de velocidades que habitualmente se presentan, ¿no? Alrededor de 1 metro por segundo, o sea, 100 centímetros por segundo. Pero vemos que conforme va, por ejemplo, a este nivel ya comienza a aparecer una placa, cierto grado de estenosis, cierto grado de obstrucción, que luego va a ir aumentando, ¿no? Y eso va a producir una mayor obstrucción, una mayor estenosis. Y conforme va pasando eso, conforme va aumentando el porcentaje de estenosis, vemos cómo la velocidad pico sistólica va aumentando, se va haciendo más picuda, ¿no? Más prominente. Y esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando ya está entre 70 y 80, 75, vemos cómo correlaciona, ¿no? Con las velocidades en el sitio de máxima estenosis con el sitio de preestenótico, ¿no? Y por ejemplo, vemos que cuando ya está prácticamente entre el 75-80%, este porcentaje de estenosis correlaciona con una cuadruplicación, ¿no? De lo que es el momento inicial o el momento preestenótico normal. Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre cuando se va obstruyendo un vaso arterial. Se va incrementando la velocidad tantas veces, de manera proporcional, que correlaciona con un porcentaje de estenosis, ¿no? Que debemos recordar que en el caso de lo que es clínicamente significativo, o sea, hablamos del 75% más, va a correlacionar con un ratio de 4 o mayor de 4, ¿no? En algunos estudios ya se ha visto de que llega un momento en el que la obstrucción ya es tal que la velocidad comienza ya a disminuir, ¿no? Sobre todo en estudios de Doppler carotídeo. Entonces, pero básicamente esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? El índice del segmento estenótico sobre el índice del segmento normal, ¿no? Vemos cómo van correlacionando, ¿no? Las velocidades con los porcentajes de estenosis. Ahora, en cuanto a las alteraciones de las modalidades Doppler, debemos mencionar que en el caso del Doppler color anormal, ¿no? Cuando ya hay estenosis, podemos ver este fenómeno de aliasing, ¿no? Que es una ambigüedad, o sea, cuando la barra de color comienzan a ver, cuando las velocidades comienzan a aumentar mucho, los colores ya no se pueden representar adecuadamente los colores, ¿no? Y entonces se cambia, ¿no? Se invierte y se comienzan a mezclar, ¿no? La parte del espectro de los azules con el espectro de los rojos, porque se ha superado el umbral, el margen, ¿no? Y entonces ocurre lo que es el fenómeno del aliasing, ¿no? Otra manera también de poder ver cómo se altera es una persistencia, una señal continua, ¿no? Que nos dice, pues, que la velocidad está aumentando, ¿no? Y cuando hay vibraciones en el tejido, ¿no? Lo cual se conoce como ruido, también se suele ver en lo que es este tipo de obstrucciones, de estenosis. En cuanto a las alteraciones del Doppler espectral, aumenta la velocidad, también se puede ver el aliasing, ¿no? El Doppler espectral, bueno, las ondas a veces no entran porque no está calibrada correctamente la frecuencia de repetición de pulsos, entonces el pico ya no se representa en la parte superior, sino aparece en la parte inferior, ¿no?
Entonces, eso también nos indica aliasing desde el punto de vista espectral. Artefactos de baja frecuencia, la ventana espectral también se altera, lo que les había dicho, ¿no? Ya pierde la morfología lineal y se llena toda el área del pico, ¿no? Entonces, eso también nos habla de que puede haber estenosis. Cambia la morfología antes de la estenosis, en el sitio de la estenosis y también distal a la estenosis, ¿no? Como habíamos visto anteriormente. Comienza a cambiar, ¿no? Comienza a cambiar y acá también, antes de la estenosis, en el sitio de la estenosis y después de la estenosis, ¿no? En el preestenosis vemos que mantiene su morfología es multifásica normal. En el sitio de la estenosis ya se altera, ¿no? Aumenta la velocidad picosistólica, ¿no? Y ya comienza a volverse monofásica, ¿no? Vemos que ya está, como les había dicho, ¿no? Ya no solamente es la parte periférica, sino toda el área, ¿no? De la ventana está ya está, digamos, saturada con la parte del brillo, de la velocidad, del movimiento de los eritrocitos, ¿no? Esto nos habla de un flujo monofásico de alta resistencia, ¿no? Y vemos que acá el arterial está, en la parte diastólica también está un poco pequeña, ¿no? En la parte del sitio de la estenosis. Y en la parte de la post-estenosis ya vemos, ¿no? Cómo la morfología se ha alterado por completo. Este es un flujo monofásico de tipo Tardus parvus, ¿no? Distal a la estenosis. Entonces, eso es lo que fundamentalmente nos trata de hacer ver estas alteraciones en el Doppler espectral. Entonces, cuando la estenosis es menor o igual a 75%, el espectro es trifásico o multifásico, con aumento de la velocidad que va a entrar en este rango, entre aproximadamente un 30 al 100%, y cuando la estenosis es mayor del 75%, lo que se correlaciona con una reducción del 50% del diámetro del vaso, ¿no? Y lo que a su vez es clínicamente significativo, ya se puede ver un espectro monofásico con ensanchamiento del mismo. Hay aumento de la velocidad por encima del 100%, ¿no? Que generalmente habíamos visto que ya es el cuádruple o más, y hay una reducción de la velocidad distal, ¿no? En lo que es distal a la estenosis, ¿no? El aumento de la velocidad es en el sitio de la estenosis, en el sitio de máxima estenosis específicamente, pero en el sitio postestenótico ya se reduce la velocidad. Y también es importante tener en cuenta el factor de las colaterales, ¿no? Que también influyen en estas alteraciones de lo que son los espectros. El flujo arterial monofásico, debemos tener en cuenta que también hay situaciones fisiológicas en donde se pueden alterar los espectros, ¿no? Entonces, si son situaciones en donde generalmente hay hiperemia, hay aumento del flujo, pero es fisiológico, ¿no? En estos casos, la velocidad picosistólica y la aceleración son normales. ¿Y cuáles son estas situaciones? El ejercicio, cuando hay fiebre, cuando hay infección distal a lo que es el vaso que estamos analizando, cuando hay una isquemia temporal, por ejemplo, cuando se hace un torniquete, ¿no? Todo esto, todas estas situaciones que conllevan hiperemia nos van a dar un flujo arterial monofásico, ¿no? Pero es un flujo arterial monofásico que puede ser de alta o de baja resistencia, más no nos van a dar un parvus tardus, ¿no? Cuando ya aparece el parvus tardus, que tiene velocidad baja y aceleración prolongada, por eso se llama parvus tardus, ¿no? Ahí sí, sí es patológico, completamente patológico, ¿no? Esto no se va a dar en situaciones fisiológicas. Y también se va a dar distal a la estenosis severa u oclusión, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, nuevamente acá vemos cómo es un espectro normal, en esta imagen de la izquierda, y vemos en estas dos imágenes de la derecha cómo se va alterando, ¿no? Cómo el flujo diastólico reverso va subiendo, se va poniendo por encima de la línea de base debido al aumento de la resistencia, y entonces
perdón, más bien porque disminuye la resistencia y, y va configurando esta morfología, ¿no? Como un notch dicrótico, para finalmente convertirse en una sola, en una sola ventana espectral, en una sola onda, ¿no? Que es monofásica y va adquiriendo pues la morfología del Tardus parvus. Estos son los patrones del espectro arterial, tanto normales como anormales, que debemos tener en cuenta, debemos recordarlo siempre, ¿no? Este es el flujo trifásico o multifásico normal, ¿no? El espectro normal de un vaso arterial periférico, ¿no? Aquí vemos que todavía se conserva, pues, ¿no? El pico sistólico, el flujo diastólico reverso y la diástole tardía normal. No vemos que en el centro todavía tiene un poco ya aparece un poco de brillo, pero en este caso es normal. El flujo bifásico, ¿no? Que puede aparecer en vasoconstricción, donde ya desaparece la parte, digamos, arterial tardía, o en el sitio de la preestenosis también se puede dar este flujo bifásico, ¿no? El flujo monofásico, ya vemos que las deflexiones solamente están hacia un lado, ¿no? Todo está por encima de la línea de base. Entonces, este es un flujo monofásico, ¿no? Vemos que la diástole está un poquito alta, entonces es un flujo de baja resistencia, ¿no? Porque tiene buen flujo en diástole. La onda está atenuada y básicamente esto lo podemos ver en las regiones postestenóticas, ¿no? Este flujo con diástole invertida, ¿no? O flujo bidireccional, fundamentalmente lo vamos a ver en algunas patologías como el pseudoneurisma, ¿no? Donde vamos a ver pues que este flujo en la zona del cuello del pseudoneurisma se van a hacer esta turbulencia, este flujo que va en una y otra dirección, y entonces se va a configurar esta morfología en el espectro, ¿no? Flujo con diástole invertida. Y el flujo de alta velocidad que se da en la zona de la estenosis, ¿no? Vemos como el pico sistólico aumenta bastante, aumenta de una manera bastante significativa, y el área que está en este pico sistólico está completamente ocupada, ¿no? Porque hay muchos eritrocitos que se están moviendo a gran velocidad, ¿no? Y en este caso, bueno, se conserva todavía la diástole tardía, ¿no? Este es un flujo de alta velocidad, pero ya es un espectro monofásico. Todo está por encima de la línea de base. Es importante recordar estos patrones. Entonces, en la estenosis proximal o alta, por ejemplo, acá tenemos una estenosis en la arteria femoral superficial, ¿no? Vemos cómo en este sitio de la estenosis, nuestro gráfico del Doppler espectral, perdón, vemos cómo rápidamente asciende el pico sistólico, ¿no? Y como les decía, no tiene la morfología lineal, sino que ya todo el pico, toda el área bajo la curva se ha pintado. ¿Por qué? Porque hay muchos eritrocitos moviéndose a gran velocidad, ¿no? Precisamente porque hay una obstrucción a este nivel, ¿no? Entonces vemos cómo ya comienza a alterarse, ¿no? En el sitio de la obstrucción, estas grandes velocidades de picos sistólicas. Y todo lo que está distal a esta obstrucción que está en la femoral superficial, digamos la parte más proximal, ya en la arteria poplitea, en las arterias tibiales, en la pedia, vemos cómo todas estas morfologías ya monofásicas de baja resistencia, ¿no? Baja resistencia porque tenemos una diástole que tiene un flujo significativo, ¿no? Diástole, 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 y todas son las monofásicas de baja resistencia. Esto es clásico, porque hay vasodilatación y tratando de compensar pues la obstrucción, ¿no? Entonces, cuando hay una obstrucción a este nivel, todas las ramificaciones van a presentar este patrón característico, ¿no? Monofásico, ¿no? Que se va convirtiendo ya en un Tardus parvus, ¿no? Entonces, básicamente para mostrarles, ¿no? Ya en la parte de los espectros,
cómo es un espectro, por ejemplo, multifásico, trifásico normal, ¿no? En este caso tenemos, como les había mencionado al inicio, nuevamente el pico sistólico, el flujo diastólico reverso y la diástole tardía, ¿no? Este es un flujo multifásico normal. Acá tenemos un flujo bifásico, multifásico bifásico. ¿Por qué? Porque tenemos una deflexión hacia arriba, hacia la parte positiva, y una deflexión hacia abajo, y nada más, ¿no? Entonces, eso es un flujo bifásico que podría considerarse normal en personas mayores de 50 años, por ejemplo, ¿no? Y como les había mencionado al inicio, si es que vemos que al inicio hay un flujo trifásico y luego seguimos estudiando los vasos y vemos que cambia a flujo bifásico, entonces ahí sí ya hablaríamos de una alteración, ¿no? Por algún proceso obstructivo. En este caso, en esta imagen de la izquierda, tenemos un flujo monofásico de baja resistencia. ¿Por qué? Porque acá tenemos que la diástole tiene flujo, un flujo significativo, ¿no? Monofásico porque todas las deflexiones de las ondas están hacia un solo lado, hacia el lado positivo, ¿no? Entonces, un flujo monofásico de baja resistencia, ¿no? En este caso, en una arteria pedia. En esta imagen de la derecha, ¿no? Tenemos un flujo monofásico, pero ya de alta resistencia. ¿Por qué? Porque no vemos el componente diastólico, ¿no? Cuando no vemos el componente diastólico, significa que la resistencia periférica es muy alta, ¿no? Entonces no hay flujo en ese momento. Y vemos las velocidades picosistólicas, que también son altas, ¿no? También, para mostrarles, ¿no? Que podemos tener flujos monofásicos de baja o de alta resistencia. Y estos son sus espectros. Y el flujo monofásico parvus tardus, ¿no? En algunos hay ausencia completa, ¿no? De la parte diastólica, en otros puede haber un poco, pero todos tienen esta morfología, ¿no? Monofásica, ¿no? Prolongada, ¿no? Y con una amplitud pequeña, ¿no? Por la baja velocidad. Es una baja velocidad y es lento, ¿no? O sea, de amplitud disminuida y, lenta, ¿no? Por eso se llama parvus tardus. Y esta morfología siempre es patológica, ¿no? Nos habla de un compromiso obstructivo estenótico severo, significativo. Entonces, en este caso quiero mostrarles, ¿no? Que, por ejemplo, cuando una persona realiza ejercicio, por ejemplo, correr, no sé, 100 metros, subir escaleras, etcétera, si nosotros le hacemos un Doppler, ¿no? Espectral, una ecografía Doppler en general a una persona que recién acaba de hacer ejercicio, ¿no? Podemos encontrarnos con este espectro, ¿no? Como podemos ver aquí, este es un espectro monofásico, ¿no? De baja resistencia. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicio, pues los vasos periféricos se dilatan, ¿no? Y aumenta la velocidad, puesto que nuestros tejidos necesitan más oxígeno. Entonces se puede manifestar este espectro de manera normal, cuando hay vasodilatación por el ejercicio. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vemos cómo en estas regiones de los picos sistólicos, ¿no? Estas áreas bajo las curvas comienza a desaparecer el espectro, ¿no? Comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos eritrocitos que se están moviendo a mucha velocidad. Lo que significa que el paciente se está recuperando, ¿no? Va disminuyendo la vasodilatación y la morfología del espectro comienza a recuperarse. También comienza a aumentar otra vez la resistencia, ¿no? Comparado con esta primera, la parte diastólica ya está disminuyendo. Y en esta tercera imagen vemos cómo se recupera cada vez más, ¿no? Disminuye más la parte diastólica, significa que va aumentando más la resistencia, porque va disminuyendo la vasodilatación. Y en esta última imagen vemos que ya se recupera, ¿no? Ya deja de ser monofásico y vuelve a ser trifásico, ¿no? Entonces, para tener en cuenta que en casos de ejercicio, en casos de fiebre, en casos de infecciones distales, pueden ocurrir este tipo de cambios en los espectros, ¿no? Por la vasodilatación. Por ejemplo, en este caso es un paciente con pie diabético, es un y con sobreinfección, con infección distal, ¿no? Infección distal, el pie diabético. Entonces, vemos, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel de la femoral común, describe este espectro, ¿no?
que está, pues, vemos, ¿no? Que en la parte de los picos sistólicos nuevamente está el área bajo la curva de la onda, está ocupado, ¿no? Entonces nos habla de velocidades altas. Vemos que en la femoral superficial derecha comienza ya, comienza a haber ya un componente ya más monofásico, ¿no? Y vemos que en el caso de la femoral superficial, ya, esta es la parte, la femoral superficial proximal, y esta es la femoral superficial distal. Entonces vemos, nuevamente está ahí comienza a recuperarse nuevamente el espectro, y vemos que en el caso de la femoral profunda, ya aparece esta alteración, ¿no? Un flujo bifásico, ¿no? Con una amplitud disminuida, porque las velocidades están disminuidas, ¿no? Y a este nivel, ¿no? Y en el caso de la apoplitea, comienza nuevamente a recuperar, ¿no? A recuperar el flujo, a recuperar la morfología del espectro. En la tibial posterior, vemos que, si bien es cierto, se ha recuperado, pero continúa siendo un flujo monofásico, ¿no? Un flujo monofásico, que vemos que el componente diastólico se vuelve importante, ¿no? Lo que significa que es de baja resistencia, y a nivel de la arteria pedia, ya vemos cómo la morfología del espectro se ha vuelto de muy baja resistencia, ¿no? Y todo eso como consecuencia del tema infeccioso, ¿no? Ha habido una vasodilatación por infección distal. Entonces vemos cómo ya a nivel de la pedia, el espectro se ha vuelto de muy baja resistencia, ¿no? Que probablemente sea en la zona ya en la zona de la infección. En los vasos más, digamos, más alejados, vemos que todavía se conserva el espectro. En la femoral profunda, sí vemos que ya hay compromiso, hay alteración, ¿no? Y en la parte ya de la pedia, vemos que hay ya la parte de la resistencia ha disminuido, ¿no? Por la vasodilatación. Otro caso frecuente, otro ejemplo que debemos tener en cuenta, es la pérdida de la elasticidad, ¿no? La rigidez de los vasos con el paso del tiempo nos puede dar configuraciones de esta naturaleza, ¿no? Comienzan a aumentar las velocidades y comienzan a perderse los componentes diastólicos porque hay una alta resistencia, ¿no? Entonces, en este caso, este es un paciente, ¿no? Que ya se le hizo pues el estudio a este nivel. Vemos como en la arteria femoral común derecha describe este espectro, ¿no? De alta velocidad, y vemos también pues que hay un componente ahí arrítmico, ¿no? Como los picos sistólicos son de diferentes intensidades, ¿no? Y los espacios en los tiempos también son diferentes. Sin embargo, bueno, esto es básicamente para mostrarles cómo aumentan las velocidades, ¿no? Y desaparece el componente diastólico debido a la alta resistencia, ¿no? Vemos también pues que en este caso las paredes de las arterias, ya vemos cómo ahí están las placas, ¿no? Y como se va perdiendo la elasticidad, hay una mayor resistencia y desaparece el componente diastólico, ¿no? Y en este caso estamos frente a espectros bifásicos de alta resistencia, ¿no? En este caso de la femoral superficial, proximal, en este caso la femoral superficial distal. Vemos cómo se mantiene pues el componente de alta resistencia, ¿no? En la arteria tibial posterior, ¿no? Vemos nuevamente cómo se mantiene, ¿no? El flujo de alta resistencia, y con velocidades cada vez menores, ¿no? Se mantiene el espectro multifásico bifásico, ¿no? Y con velocidades picos sistólicas diferentes, ¿no? Y los intervalos de tiempo también son diferentes. Pero básicamente, esto lo que trato de mostrarles es la alteración de las velocidades y de las resistencias debido a la calcificación, ¿no? Debido al aumento, esta resistencia aumenta por pérdida de elasticidad, ¿no? Entonces, cuando se pierde la elasticidad en los vasos, va a disminuir
el componente diastólico o va a desaparecer, y eso nos va a indicar un gran aumento de la resistencia. Y esto es a nivel de la arteria peronea, ¿no? Se mantiene ese flujo bifásico de alta resistencia. Acá tenemos un ejemplo de una enfermedad arterial oclusiva, ¿no? En estas imágenes estamos viendo, pues, en la arteria ilíaca externa, izquierda, ¿no? Vemos un flujo, un espectro que ya presenta alteración, ¿no? Vemos como aquí a este nivel, ¿no? En donde está nuestro volumen de muestra, está el área estenótica, ¿no? Y vemos cómo se han elevado, pues, las velocidades picosistólicas, cómo el espectro se ha alterado, toda el área bajo la curva está aumentada, ¿no? Y aquí en esta segunda imagen ya corresponde a la arteria femoral común izquierda. Vemos también, pues, que las velocidades están aumentadas, ¿no? En el caso de la arteria ilíaca izquierda tenemos una velocidad de 368, en la femoral común izquierda está en 249, ¿no? Vemos que a nivel de la arteria femoral superficial, en el extremo proximal, ya hay un defecto acá, ¿no? Que es, digamos, la parte de la estenosis, ¿no? Esta es la parte de la obstrucción, ¿no? Y vemos, pues, que a ese nivel no hay espectro, ¿no? Porque está obstruido, está completamente obstruido. Y en esta otra imagen vemos, como señala la flechita amarilla, que hay una colateral, ¿no? Por donde está bypaseando el flujo sanguíneo, y a este nivel, bajando ya a la poplita izquierda, vemos que nuevamente ya tenemos espectro, ¿no? Y un espectro de baja resistencia, ¿no? El componente diastólico es importante. Y todo gracias a la colateral, ¿no? Porque vemos que la obstrucción está en la femoral superficial proximal. Y por eso es que en la ilíaca externa y en la femoral común habían estos aumentos, ¿no? De las velocidades, ¿no? Es un incremento bastante considerable, ¿no? En relación a una enfermedad arterial oclusiva, ¿no? Una estenosis importante. Otro ejemplo importante que debemos tener en cuenta son las fístulas arteriovenosas, ¿no? Que, bueno, son comunicaciones entre arterias y venas, ¿no? Que no corresponden al sector de los vasos capilares, ¿no? Generalmente pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, ¿no? Como por ejemplo en los casos de los pacientes que entran en hemodiálisis, se les hacen sus fístulas, ¿no? Y la característica, pues, es que son flujos de altas velocidades y de muy bajas resistencias, ¿no? Y por lo tanto van a configurar estos espectros, ¿no? Con velocidades altas y con componentes diastólicos bastante importantes, ¿no? Debido a la baja resistencia. En el Doppler color vamos a ver, pues, ¿no? Digamos, esta variedad, ¿no? De colores, debido, pues, digamos, al componente turbulento, ¿no? De diferentes direcciones del flujo sanguíneo, ¿no? Que generalmente va de arterial a venoso, ¿no? Pero pueden haber pequeños flujos reversos, ¿no? Y bueno, lo fundamental es eso, ¿no? Las grandes velocidades y las bajas resistencias en las fístulas arteriovenosas. En el caso de los aneurismas, por ejemplo, acá tenemos una arteria poplitea, ¿no? En donde estamos viendo que de manera excéntrica, acá hay una imagen ecogénica que correspondería a un trombo excéntrico. Vemos cómo hay esta dilatación, ¿no? Que cuando le ponemos el Doppler color, se da esta pseudoimagen de yin-yang, pero que en realidad es un flujo que está moviéndose en diferentes direcciones. Esto no es un pseudoaneurisma, es un aneurisma real, ¿no? Por una saculación en la arteria poplitea y con un componente de trombo, ¿no? Generalmente los aneurismas tienen un componente trombótico. Es una deformación completa, ¿no? De todas las capas arteriales. Y en algunos casos, pues, se pueden ver este tipo de conformación que se llama en pseudo yin-yang. Y sin embargo, en estas lesiones no se observa, pues, el cuello, ¿no? Característico del pseudoneurisma.
Y la otra manera de diferenciarlos, pues, es con el Doppler espectral, ¿no? Que tiene un Doppler de altas velocidades, ¿no? Y con componente diastólico pequeño, ¿no? Entonces, básicamente esa es la característica de los aneurismas, y los vasos, digamos, más afectados, el vaso más afectado, con mayor frecuencia, es la arteria poplitea. El caso del pseudoaneurisma, como les decía, en este caso, la alteración no es una deformidad completa de todas las capas, sino que se ha comprometido o la íntima o la media, ¿no? Y entonces, entre la íntima y la capa media se acumula la sangre, ¿no? Por ahí fluye, ¿no? O puede ser entre la media y la adventicia también, ¿no? También se puede dar en esa dirección, ¿no? Generalmente con compromisos en contextos de traumatismos, ¿no? Se puede dar este tipo de situación. Entonces, lo que va a pasar es, aquí sí, este sí es el signo del yin-yang, y como podemos ver acá, pues tiene un cuello, ¿no? Tiene un cuello, ¿no? A este nivel, en donde se da, pues, el fenómeno del aliasing, y en el Doppler espectral podemos ver cómo hay este componente bidireccional, ¿no? Componente sistólico y el componente diastólico invertido, ¿no? Entonces, este tipo de espectro se da por el flujo que va en ambas direcciones, ¿no? Y eso se mide este espectro se da justamente pues a nivel del cuello del pseudoneurisma, ¿no? Y eso trae las características que nos permite diferenciarlo desde el punto de vista ecográfico y del Doppler de un aneurisma real. En este caso, bueno, tenemos un pacientito donde vemos que a este nivel hay un compromiso obstructivo, ¿no? Este es un Doppler de arteria, Doppler arterial periférico del miembro inferior, en donde estamos viendo, pues, que en esta área arterial hay un compromiso estenótico, ¿no? Y entonces vamos a valorar, ¿no? El grado de estenosis. Entonces, para valorar... Aliasing. Sí, hay un fenómeno de aliasing, ¿no? Precisamente porque las velocidades son muy altas y la caja de color no es suficiente para registrar esos valores, ¿no? Entonces, medimos la velocidad en ese segmento de máxima estenosis y obtenemos este valor, ¿no? Y este espectro, ¿no? Tenemos una velocidad de 318 centímetros por segundo y este espectro monofásico, ¿no? Con componente de altas velocidades. Y eso es en el punto de máxima estenosis. Ahora, también se hace la medición en el segmento preestenótico y obtenemos esta velocidad de 49, ¿no? Con este espectro, ¿no? Entonces, lo que procedemos a hacer es ya hacer el cociente, ¿no? La relación entre la región estenótica y la preestenótica, ¿no? Para lo cual dividimos 318 entre 49 y eso da un cociente de 6.4, ¿no? Eso es mayor de 4, nos está hablando de una estenosis clínicamente significativa, ¿no? Mayor de 75%. Y vemos que en la parte ya distal obtenemos esta morfología, ¿no? Del espectro tardus parvus, ¿no? Entonces, importante, nuevamente, analizar, pues, el tema del cociente de velocidades, el índice de velocidades, para correlacionar con los grados de estenosis. Y este era otro paciente, ¿no? En donde se le hizo, ¿no? Se le hizo el Doppler arterial y se vio que tanto en la arteria femoral común derecha como en la femoral común izquierda había alteración, ¿no? Hay el espectro tardus parvus en las dos. Por lo tanto, inmediatamente se procedió a analizar lo que es la aorta abdominal, ¿no? Y se encontró que había, pues, un compromiso trombótico, ¿no? Compromiso trombótico cercano a lo que es la bifurcación de las ilíacas, ¿no? En donde se le hizo el Doppler espectral y no había ventana espectral, ¿no? Lo que nos hablaba, pues, de un síndrome de Lerich. Entonces, importante tener en cuenta que cuando encontramos patrones espectrales alterados en ambas femorales comunes, debemos sospechar de que el compromiso
esté en aorta abdominal. Ya para concluir, el rol de la ecografía Doppler en el diagnóstico de la patología arterial periférica es cada vez mayor y es más importante. Por lo tanto, se constituye un examen de primera línea para la evaluación arterial, ¿no? La ecografía Doppler color, mediante el análisis del Doppler espectral, detecta lesiones estenóticas, y el Power Doppler, ¿no? O Doppler potencia, que también se puede apoyar en las imágenes de B-Flow, que detecta incluso flujos más pequeños, nos permiten detectar lesiones oclusivas o no oclusivas, ¿no? Entonces, todas estas modalidades se complementan. La experiencia clínica continua ha mostrado que las decisiones respecto del tratamiento de la enfermedad arterial del miembro inferior, basadas en ecografía dúplex y comparadas con la angiotomografía, son similares, ¿no? Entonces, los hallazgos de ambas, en el tiempo, han permitido tomar decisiones con el mismo grado de importancia, ¿no? Para definir conductas terapéuticas en el contexto de enfermedad arterial periférica. Y bueno, eso es básicamente lo que he podido presentar el día de hoy. Muchas gracias.